Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien y con salud. En el día de hoy vamos a cubrir el tema de gráficas de funciones y la relación o cómo nos ayuda la información sobre la segunda derivada de la función para trazar gráficas de funciones sin el uso de alguna herramienta, ¿verdad? Como una calculadora gráfica, etcétera. Fíjense, aquí tenemos el objetivo. Tenemos que, del siguiente análisis, el objetivo es relacionar el concepto de concavidad con la segunda derivada de una función. También tenemos que la segunda derivada constituye otra manera para probar si un número crítico corresponde a un extremo relativo. Nosotros sabemos que los extremos relativos siempre ocurren en un número crítico. Ahora bien, no todo número crítico está atado o asociado o corresponde a un extremo relativo. En esta sección vamos a ver otra prueba, ¿verdad? Que se llama la prueba de la segunda derivada, que nos permite identificar si ese número crítico encontrado corresponde a un extremo relativo. De eso se trata esta segunda prueba. Vamos entonces primeramente a discutir la relación que tiene la concavidad de una gráfica de una función con la segunda derivada. Primeramente, fíjense de estos diagramas que tenemos presentes, ¿verdad? En la parte superior, observen que tenemos, por ejemplo, esta curva en azul, que sería la gráfica de la función, y observen que a esta curva la vamos a llamar, ¿verdad? Que tiene una orientación o una concavidad hacia arriba. Es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Típicamente la asociamos con que una superficie, ¿verdad? O algún objeto que tiene una concavidad que es cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Puede que almacenar agua o contener agua, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, entonces por el contrario, tenemos que, fíjense, una curva de este tipo, ¿verdad? Con una orientación que abre hacia abajo, le vamos a llamar cóncava hacia abajo. Esto se discutió, por ejemplo, en el semestre pasado, en el curso anterior, cuando nosotros discutíamos funciones cuadráticas, ¿verdad? O sea, cuya gráfica es una parábola. Nosotros sabemos que las parábolas son o cóncavas hacia arriba, como la ilustración superior, o cóncavas hacia abajo, ¿verdad? Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar información sobre la segunda derivada de la función para determinar sobre cuáles intervalos una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. De eso se trata esta primera parte de esta sección. Observen lo siguiente, vamos a prestarle atención al primer diagrama. Vamos a ver cómo lo podemos reducir. Y nosotros tenemos lo siguiente, fíjense. Fíjense de esta curva en azul, ¿ok? Quiero que observen de esta curva en azul, quiero que observen que todas estas rectas en rojo son que rectas tangentes a la gráfica de la función, ¿verdad? Observen que desde este punto inicial, ¿verdad? La recta tangente tiene una pendiente que negativa, ¿verdad? Pero observen cómo de negativo pasa luego a que llegamos al extremo relativo o al mínimo relativo, pasa a cero y luego pasa a positivo, pero la pendiente sigue ¿qué? Creciendo en su valor, ¿verdad? O sea, que no tan solamente tenemos la idea es que tenemos aquí rectas tangentes cuya pendiente es creciente. O sea, los valores de esa pendiente, de la recta tangente, van creciendo, ¿verdad? A medida que nosotros nos vamos moviendo en X de A hacia B. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que la primera derivada
de que la primera derivada representa directamente la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros decimos que la pendiente es una cantidad, en este caso, creciente, estamos queriendo decir también que la primera derivada, si la primera derivada como función es una función creciente a medida que nosotros tomamos valores de x, ¿verdad? Crecientes también, o sea, de izquierda a derecha, lo que podemos observar es que estas rectas tangentes se mueven en contra del sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos concluir de aquí? Fíjense, podemos concluir lo siguiente. En este caso, si estas rectas tangentes se mueven en contra del sentido de las manecillas del reloj, podemos decir que esta curva, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos que la primera derivada crece en este caso, de negativo a positivo, ¿verdad? Y entonces lo mismo, o algo muy similar, tenemos en este segundo caso. Observen lo que sucede en este segundo caso. Nosotros tenemos esta curva que cóncava hacia abajo. Si la curva es cóncava hacia abajo, ¿qué quiere decir eso? Observen cómo viene siendo la pendiente de la recta tangente, que es la primera derivada, ¿verdad? Como función. En este caso, sus valores van ¿en qué? Van de positivo, luego a cero, luego a negativo, ¿verdad? Por lo tanto, sus valores de la primera derivada o equivalentemente los valores de la pendiente de la recta tangente, a medida que nosotros nos movemos en X, ¿verdad? Creciendo, o sea, de A hasta B, ¿qué sucede? Esa pendiente tiene un valor decreciente. Por lo tanto, en este caso, ¿qué va a suceder con las rectas tangentes? Ellas se mueven a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? En ese sentido. Eso, cuando una curva es cóncava hacia abajo, nosotros lo que vamos a ver es que la primera derivada de la función es una función decreciente. ¿Ok? Fíjense que acá decimos la primera derivada decrece, fíjense que comienza de positivo y va a negativo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces observen esta tercera ilustración. En esta tercera ilustración, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos esta curva, ¿verdad? Donde desde el punto A hasta C, la curva, ¿verdad? Esta curva es que cóncava hacia abajo. ¿Por qué nosotros sabemos eso? Fíjense cómo las rectas tangentes se están moviendo a favor de las manecillas del reloj. O sea, cómo la primera derivada para desde A hasta C es una función decreciente. Y eso es lo que nosotros observamos. Esta curva desde A hasta C es cóncava hacia abajo. ¿Y qué sucede? F decrece sobre el intervalo desde A hasta C. Ahora, a partir de este punto C, ¿qué nosotros observamos? Que la curva cambia de concavidad. Ahora decimos que es cóncava hacia arriba. Observen cómo las rectas tangentes se están moviendo en sentido contrario, giran en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Muy bien. Lo que quiere decir que la pendiente es creciente, lo que quiere decir que la primera derivada es una función que crece, ¿verdad? Creciente sobre C, de C a B, sobre ese intervalo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ¿qué relación tiene todo esto con la segunda derivada? Eso es lo que nos debemos de cuestionar, ¿verdad? Bueno, fíjense que la segunda derivada viene siendo la derivada de la primera derivada, ¿verdad? Entonces, fíjense que al nosotros decir que, por ejemplo, cuando la curva es cóncava hacia arriba sobre algún intervalo, nosotros decir que la primera derivada es una función creciente,
Eso es equivalente a nosotros decir, en el caso de que exista la segunda derivada, eso es equivalente a nosotros decir, por ejemplo, que la segunda derivada sobre este intervalo va a ser una función positiva, ¿ok? Si la segunda derivada es una función positiva, eso quiere decir que esta función, ¿verdad? De la primera derivada es una función creciente. En este caso, cuando la curva es cóncava hacia abajo sobre algún intervalo, eh, si la primera derivada es que es una función decreciente, eso quiere decir que la segunda derivada va a tener un signo algebraico negativo, o sea, la segunda derivada sobre este intervalo es menor que cero, ¿ok? De ahí entonces nosotros podemos entender cuál es la relación de la concavidad con relación a, de la relación de concavidad con relación a la segunda derivada, ¿ok? Bueno, vamos entonces a la definición formal de la concavidad de una función sobre un intervalo. Decimos, la función debe ser diferenciable sobre un intervalo abierto AB. Ese es el supuesto. Ahora decimos, si la primera derivada es una función creciente sobre el intervalo AB, entonces la gráfica f es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. ¿Ok? Eso fue lo que nosotros vimos en la ilustración, ¿verdad? Ustedes saben ya que si la primera derivada es una función decreciente sobre ese intervalo AB, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo sobre el mismo intervalo, ¿verdad? Muy bien. Eh, Ahora, ¿cómo nosotros determinamos en una función, en la gráfica de una función, si para determinado intervalo esa función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Para eso utilizamos esta prueba para la concavidad. ¿Ok? El supuesto es que la función tiene que tener una segunda derivada que exista sobre este intervalo, ¿verdad? AB. Decimos que si la segunda derivada es mayor que cero para toda x en ese intervalo, ¿qué implica eso? Eso implica que la primera derivada, eso es equivalente a decir que la primera derivada sobre este intervalo es una función creciente. Si la primera derivada es una función creciente, ya nosotros vimos que entonces la gráfica es cóncava hacia arriba sobre ese intervalo. De ahí viene la relación de la concavidad de la gráfica de una función sobre un intervalo con la segunda derivada. ¿Ok? Repasamos. Si la segunda derivada es mayor que cero para todo x sobre un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre ese mismo intervalo, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que si la segunda derivada es menor que cero para un x en un contenido que pertenezca a un intervalo abierto, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre el mismo intervalo, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos por lo que se considera la prueba de concavidad, ¿ok? Michael, hasta ahora, ¿cómo vamos con este concepto? Más o menos ahí. Perfecto, excelente. Ahora vamos a pasar a otro concepto que está relacionado. Por ejemplo, fíjense, vamos a regresar a esta ilustración, esta tercera ilustración. Fíjense de este caso. Vamos a ver si podemos enfocarlo. Observen que, por ejemplo, esta curva en azul, ¿verdad? Desde sobre el intervalo A hasta C es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ok, ahora bien, a partir de este punto de la gráfica, de este punto que tenemos casi aquí, o sea, a partir de x igual a c, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos observar? Que justo en este punto de la gráfica, a partir de este punto, la concavidad cambia. Ahora la función es cóncava hacia arriba. Observen, primero comienza cóncava hacia abajo sobre el intervalo AC y a partir del intervalo
a partir del punto C, o sea, sobre el intervalo CB, ¿qué observamos? La concavidad cambió. Cóncava hacia abajo, luego a partir de este punto, cóncava hacia arriba. Este punto de la función, de la gráfica de la función, donde hay un cambio, ¿verdad? En la concavidad de la gráfica, se llama punto de inflexión, ¿ok? O sea, el punto de inflexión es donde ocurre un cambio en la concavidad de la gráfica de la función, ¿ok? Bueno, vamos entonces a la definición formal. Ya vimos la ilustración que siempre nos ayuda a entender el concepto. Entonces, fíjense estas otras ilustraciones. Estos son puntos de inflexión. Vamos a la de arriba. Observen este caso. Tenemos, eh, fíjense, aquí tenemos, esto es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Luego llegamos a este punto y a partir de este punto esta función es cóncava hacia arriba. Eso hace que este punto sea que un punto de inflexión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, o luego lo vamos a discutir, en este caso particular, en este punto de inflexión, la segunda derivada existe y en particular es cero. ¿Ok? El otro caso que nosotros podemos tener es, fíjense, de esta función, que ya nosotros la hemos visto en varias ocasiones, la raíz cúbica de x, ¿verdad? Fíjense que desde negativo infinito hasta cero, la concavidad es hacia arriba. Pero luego, ¿qué sucede? A partir del cero hacia positivo infinito en x, fíjense que la concavidad es hacia abajo. O sea, hay un cambio de concavidad justo en este punto 0, 0, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la recta tangente a la gráfica en este punto? Es una recta vertical, ¿verdad que sí? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Decimos que esta segunda derivada no existe, ¿ok? En cero. O sea, que lo que observamos es que en los puntos de inflexión, cuando ocurre si hay un punto de inflexión, la segunda derivada es que es o cero o simplemente la segunda derivada no existe en cero, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. O sea, de haber un punto de inflexión, la segunda derivada evaluada en ese punto o es cero o no existe. ¿Ok? Michael, ¿entendimos eso? Sí, Perfecto. Entonces, eso nos lleva directamente a la definición de punto de inflexión. Vamos a leer esta definición. Tenemos que la función tiene que ser una función continua sobre el intervalo AB. ¿Ok? Este intervalo va a contener este número c, ¿verdad? Fíjense, una función continua sobre un intervalo que contiene ese número que es donde va a ocurrir el punto de inflexión, ¿verdad? Decimos que el punto de inflexión, o sea, en x, c y en y, f de c, es un punto de inflexión de la gráfica de la función si en ese punto, primeramente, hay una recta tangente, ¿ok? Y la gráfica cambia de concavidad en ese punto. Observen que, por ejemplo, en ambos casos, en la ilustración superior y la ilustración inferior, saludos Juan, en ambos casos, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que la curva, justo en este punto, tiene que una recta tangente, ¿ok? Y bueno, y eso es lo importante, ¿verdad? También fíjense que la función es continua y contiene en su dominio que este punto donde se encuentra, ¿verdad?, la coordenada en x, ¿verdad? Definida por ese punto de inflexión. Muy bien. Y en ambos puntos, ¿qué sucedió? La concavidad cambió, ¿verdad? O sea, en este punto teníamos antes una concavidad hacia abajo, luego hacia arriba. En este punto teníamos una concavidad hacia arriba, luego hacia abajo, ¿no? Muy bien. Pues esas son las dos condiciones que se tienen que dar
los dos elementos que se tienen que dar para nosotros, nosotros tener un punto de inflexión. Nuevamente, que exista la recta tangente y que haya un cambio de concavidad, ¿verdad? Esto asumiendo que la función es continua sobre ese intervalo y que contenga ese número C, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos entonces a un teorema, que es el teorema de punto de inflexión. Entonces, fíjense, aquí tenemos este punto de inflexión para la gráfica de una función. Disculpen, si este par ordenado es un punto de inflexión para la gráfica de una función f, entonces, ¿qué sucede? Esto ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? La segunda derivada evaluada en c o es cero, aquí hace falta un es igual, o es igual a cero, o la segunda derivada no existe, ¿ok? Que eso fue lo que nosotros observamos en el caso anterior, ¿verdad? Fíjense, nuevamente, esto es un punto de inflexión, por lo tanto, o la segunda derivada evaluada en ese punto, ¿verdad? En esa coordenada en x, es cero, o en ese punto de inflexión, la segunda derivada no existe, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a repasar este caso, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos prueba de la segunda derivada. Vamos a ver si tenemos algo más preciso. Ok, perfecto. Bueno, observen este caso, jóvenes. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una curva. Fíjense que esta curva es continua, ¿verdad? Y tenemos algunos puntos que son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, a partir en todo este tramo de la curva, que nosotros podemos observar que la concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la segunda derivada para cualquier valor de este tramo de la gráfica va a tener un ¿qué? Va a ser mayor que cero, va a tener un signo positivo, ¿ok? Eso es lo importante, ¿ok? Aquí, por ejemplo, esta ilustración enfatiza que en este mínimo relativo tenemos que la segunda derivada evaluada en este mínimo relativo es que positivo, lo que indica que en todo este intervalo o en este tramo de la gráfica, la segunda derivada va a ser también positiva, ¿ok? Ahora bien, fíjense de este caso. A partir de este punto, la concavidad cambia. Es obvio, ¿verdad? Se puede ver de la gráfica que la concavidad cambia, ahora es cóncava hacia abajo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Claro, el signo de la segunda derivada en toda esta curva es negativo, ¿ok? Fíjense que esto es un punto de inflexión. Aquí existe una recta tangente y ¿qué sucede? Y también hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Y tenemos un punto de inflexión. Sabemos ya cómo encontrar el mínimo y el máximo relativo, o al menos los números críticos, ¿verdad? Encontramos los números críticos y de los números críticos, luego nosotros tenemos que determinar mediante la prueba de la primera derivada o en este caso que vamos a aprender hoy, la prueba de la segunda derivada, podríamos determinar si para estos números críticos existe un mínimo relativo o un máximo relativo. Ahora bien, la ventaja de esta prueba de la segunda derivada, que la vamos a establecer ahora, es que es muy conveniente cuando uno tiene una función polinomial, ¿ok? Porque tomar la segunda derivada de una función polinomial es un ejercicio relativamente fácil, ¿ok? Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Si para un intervalo, ¿verdad? Si sobre un intervalo la segunda derivada, ¿verdad? Es positivo, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, eso es un indicador de que hay un mínimo relativo. Si nosotros evaluamos la segunda derivada justo en ese número crítico, ¿verdad? Que sabemos que va a ser positivo en este caso, ¿verdad? Este, Eso quiere decir que este punto es un mínimo relativo. Ahora bien,
Si la concavidad de la gráfica es cóncava hacia abajo, eso es un indicativo de que existe un máximo relativo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si nosotros evaluamos la segunda derivada en ese número crítico y se refleja que el signo es negativo, quiere decir que eso sería entonces un máximo relativo, ¿ok? Y de eso se trata esta prueba de la segunda derivada. Fíjense, tenemos una función de la cual decimos que la segunda derivada existe sobre un intervalo y que contiene un número crítico que lo vamos a llamar C. Ahora, el primer caso, decimos, si la segunda derivada evaluada en el número crítico es positiva, o sea, mayor que cero, entonces la función evaluada en el número crítico es un mínimo relativo. ¿Ok? Segundo caso, si la segunda derivada evaluada en un número crítico es menor que cero, o sea, tiene un signo algebraico negativo, entonces la función en el número crítico tiene un máximo relativo. El tercer caso puede ser el siguiente. Nosotros tenemos lo siguiente. Si la segunda derivada evaluada en el número crítico es igual a cero, entonces decimos que esta prueba falla. Para nosotros determinar si la función evaluada en el número crítico es un extremo relativo, entonces tendríamos que recurrir a la prueba de la primera derivada. ¿Ok? Y de esa manera pues vamos a estar trabajando. Ahora bien, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de ambas pruebas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función polinomial que es sencilla, ¿verdad? Que por lo tanto que es sencilla de encontrar la segunda derivada, la prueba que nosotros queremos utilizar para determinar si si un número crítico corresponde a un mínimo o un máximo relativo, es la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Es mucho más fácil en su implementación, ¿ok? En ocasiones nosotros tenemos, ¿verdad? Funciones que tienen expresiones algebraicas complejas, ¿no? En el sentido muy elaboradas, con raíces cuadradas, etcétera, quizás funciones polinomiales, racionales, disculpen, etcétera. Y cuando la función es rebuscada o es tediosa, cuando la tarea de tomar la derivada es tediosa, entonces nosotros vamos a recurrir a la prueba de la primera derivada, ¿ok? Eso es lo que les puedo comentar. Claro, también en ocasiones, cuando la prueba de la segunda derivada falla, pues entonces regresamos a la prueba de la primera derivada, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que nosotros tenemos. Vamos entonces a hacer algunos ejemplos. A partir de ahora vamos a la pizarra, vamos a estar entre la pizarra y esta diapositiva. Copien si ustedes desean estas instrucciones, ¿verdad? O este teorema. Y entonces, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Fíjense en nuestro primer ejercicio. Nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, en este caso, observen, queremos determinar los intervalos de la función sobre los cuales la gráfica de la función tal es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, tenemos aquí esta función. Para nosotros determinar los intervalos para los cuales la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, tenemos que simplemente determinar sobre cuáles intervalos la segunda derivada de la función es que es positiva, ¿verdad? Para decir que es cóncava hacia arriba y para encontrar los intervalos o los valores sobre los cuales la gráfica de la función es cóncava hacia abajo, tenemos que encontrar aquellos valores o aquellos intervalos donde la segunda derivada es que es menor que cero, es negativa. Eso sería toda la tarea, ¿no? Por lo tanto, comenzamos a tomar la primera derivada. La primera derivada de este polinomio es, fíjense que este 2 se cancela con este 2, nos queda entonces 9
x, ¿verdad? Bien. Bueno, tenemos tal expresión. Ahora bien, luego la segunda derivada viene siendo, por ejemplo, aquí tenemos 6x más 9. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí lo que nosotros podríamos hacer es factorizar el mismo 6. ¿Ok? Si nosotros factorizamos el 6, ¿con qué nos quedamos? Yo lo voy a hacer por conveniencia. Nos quedamos entonces con 9 sobre 6. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, esto simplifica y nos quedamos entonces con algo así como 3 sobre 2, ¿ok? Bueno, ¿por qué yo hago eso? ¿Por qué lo coloco de esa manera? La razón es por la siguiente. Ahora, si yo quiero identificar, ¿verdad? Aquellos intervalos para la cual la función es cóncava, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, yo quiero, por ejemplo, encontrar aquellos valores donde la función sea que, donde la segunda derivada sea positiva, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo que yo voy a hacer es, yo tengo la segunda derivada, yo quiero encontrar aquellos valores donde ésta sea positiva, ¿ok? ¿Qué hago? Bueno, voy directamente a esta expresión, ¿verdad? Esta expresión es 6x más 3 tanto y tengo tal cosa. Fíjense que el 6 es positivo, por lo tanto, si lo divido en ambos lados, ¿qué me queda? Me queda prácticamente x más 3 medios, ¿verdad? Mayor que 0. Ahora bien, si yo paso este número hacia el otro lado, restando, me va a quedar que x es mayor que negativo tanto, ¿ok? Ya de aquí yo saco que el intervalo sobre, esto es equivalente, ¿verdad? Esto es el intervalo sobre la cual la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que ahora nosotros podemos hacer o buscar aquellos valores donde la segunda derivada es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, que la segunda derivada es negativa, ¿verdad? Disculpen. Queremos buscar aquellos valores donde la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, que la segunda derivada sea cóncava, que la segunda derivada sea negativa, ¿verdad? Muy bien, no sé por qué la cámara me está dando problemas. Bueno, creo que ya regresó. Muy bien. Fíjense, aquí, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos tal cosa, ¿verdad? Vamos a reconectar la cámara porque no sé por qué me está dando problemas. A ver, ahí me parece que se ve bien. Perfecto. No hay problema. Regresamos. Bueno, fíjense, aquí dividimos entre 6 en ambos lados y tenemos tal cosa. Esta constante se pasa hacia el otro lado y tenemos tal cosa, ¿verdad? Esto sabemos que es equivalente a nosotros decir desde negativo infinito hasta negativo 3 medios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a concluir, tenemos, ¿verdad? Podríamos decir que la función, o sea, f es cóncava hacia arriba, en este caso sobre el intervalo, por ejemplo, en este caso de negativo 3 medios hasta infinito, y luego, y cóncava
hacia abajo. Sobre el intervalo, en este caso el intervalo desde negativo infinito hasta tal cosa, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que, y eso es lo que tenemos, jóvenes. Michael, ¿entendimos? ¿Dudas o preguntas con este ejercicio, Michael? Perdón, ¿Perdón? como entrecortado, no escucho lo que dijiste. ¿Dudas o preguntas No fui con este cortado. ejercicio? Ah, no, no. Bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos entonces a nuestro segundo ejercicio. Observa este segundo ejercicio. Vamos entonces a colocarle de nuevo la diapositiva. Y a lo que yo borro acá, bueno, ahora queremos, por ejemplo, bueno, ahora vamos a utilizar la segunda derivada para entonces proveer información sobre la gráfica de esta función. La tarea, en este caso, nosotros queremos trazar la gráfica de esta función polinomial. Vamos a ver si este es el caso. Perfecto. Ahora, de precálculo 1 podemos notar varios puntos de información, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos de precálculo 1, en este caso, como esto es una función polinomial, sabemos el dominio, ¿verdad? El dominio en este caso son todos los reales, ¿verdad? En este caso, desde negativo infinito hacia positivo infinito. También sabemos, en este caso, podríamos identificar las intersecciones, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son esas intersecciones. Tenemos intersecciones en X e intersecciones en Y, ¿verdad? Muy bien. Para las intersecciones en X, nosotros tenemos que decir que Y es igual a 0, por lo tanto tenemos esto es igual a tal cosa, ¿verdad? Tenemos aquí tal cosa y tal cosa. Factorizamos, por ejemplo, podemos factorizar, al factorizar que nosotros tenemos, por ejemplo, podríamos factorizar 4x cuadrado y luego nos quedamos con x cuadrado menos 1, ¿verdad? Esto factoriza aún más, por lo tanto, tenemos algo así como por ejemplo x más 1, x menos 1. Aquí encontramos que tres intersecciones. Por ejemplo, de aquí, igualando a 0, tenemos x igual a 0. De este factor tenemos x igual a negativo 1. Y de todo este factor tenemos x igual a 1 positivo. Por lo tanto, aquí hay tres puntos de intersección. Los puntos de intersección son los siguientes. Primero tenemos
el negativo 1, 0, tenemos el origen, el 0, 0, y también tenemos el 1 positivo, 0, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en Y es mucho más fácil encontrar esa intersección, ¿verdad? Tenemos que simplemente reemplazar que X por 0, por lo tanto, si reemplazamos 0 aquí y 0 aquí, la función nos va a dar a 0, ¿verdad? Observen que este punto, ¿verdad? Es una intersección en ambos ejes, ¿verdad? X y Y. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a lo próximo. También de precálculo, nosotros podemos obtener información sobre la simetría, ¿verdad? En este caso, decimos que, fíjense que ambos términos son términos con potencias pares, por lo tanto, esta función está cumpliendo con ¿qué condición? Si yo evalúo f en negativo x, esto es equivalente a nosotros decir f simplemente en x, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso decimos que f es una función par, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica que f sea una función par? Bueno, eso implica que, por ejemplo, f tiene o es simétrica con respecto al eje vertical, ¿verdad? O sea, eje de Y, ¿ok? Todo eso nosotros lo podemos obtener de el curso que nosotros tomamos anteriormente, ¿verdad? Precálculo. Ahora bien, ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros con el cálculo, verdad? Bueno, con el cálculo, pues lo siguiente, por ejemplo, fíjense de esto. La primera derivada. La primera derivada nos dice ya bastante, ¿no? Por ejemplo, la primera derivada de este polinomio viene siendo 4 por 4, 16. Tenemos algo así, menos 2 por 4, 8. Tenemos x, ¿ok? Nosotros podríamos factorizar esta expresión, ¿verdad? Al factorizar esta expresión podemos tener algo así como un 8, en este caso, una x, y nos quedamos con un 2x cuadrado menos 1, ¿verdad? Muy bien. Esta expresión la podemos factorizar aún más. ¿Por qué, jóvenes? Fíjense que esto es una diferencia de dos expresiones elevadas al cuadrado. Si lo vemos de esta manera, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, x y todo el cuadrado, ¿verdad? Menos 1, y sabemos que esto también se eleva al cuadrado. Ahora se ve mucho más claro que esto es una diferencia de dos términos al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que esto es un caso especial donde vamos a tener raíz cuadrada x más 1 y raíz cuadrada de 2, x va afuera, menos 1. ¿Ok? Esta viene siendo la factorización completa de la primera derivada. De aquí, si nosotros igualamos todos estos factores a cero, a ceros, nosotros vamos a encontrar que los puntos críticos, ¿verdad? O los números críticos. Bueno, fíjense, si igualamos a 0, entonces vamos a tener, ¿verdad? De este factor vamos a tener x igual a 0. De este factor igualado a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, ¿verdad? 2x más 1 es igual a 0. De aquí, este 1 se pasa hacia el otro lado restando, por lo tanto nos queda algo así. Dividimos entre raíz cuadrada de 2, racionalizamos y nos queda ¿qué? Negativo raíz cuadrada de 2 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Si hacemos el mismo procedimiento para este factor, entonces nos queda que esta expresión, ¿verdad? Ya resuelta sería entonces positivo raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto tenemos estos tres números críticos, ¿verdad? Bueno, entonces
la idea ahora es, nosotros sabemos que la idea ahora es utilizar la segunda, como es un polinomio, ¿verdad? Vamos a utilizar la segunda, la prueba de la segunda derivada para entonces determinar si la función evaluada en cada uno de estos números críticos, ¿verdad? Es un extremo relativo, ya sea máximo, ya sea mínimo, ¿verdad? Bueno, aquí lo importante es que encontramos los números críticos. Voy a borrar todo esto. Michael, ¿puedo borrar todo Sí, este trabajo? sí, profesor. ¿Me avisas? Bien. Bueno, lo importante es el resultado, ¿verdad? Luego puedes revisar las notas en el libro para que entonces veas los detalles del álgebra, etcétera, ¿ok? O puedes ver nuevamente la ¿Me lección, escuchas ¿ok? ahora? ¿Perdón? ¿Me escuchas bien ahora o no? Es que Sí, Michael, lo estoy escucho muy trabajando por bien. internet. Ok, ok. Y del otro lado, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien, te escucho bien. Perfecto. Bueno, fíjate, Michael, aquí tenemos los números críticos, ¿verdad? Los números críticos son, por ejemplo, negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tenemos un cero, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, positivo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esos son los números críticos, ¿ok? Ahora bien, ¿a qué nosotros nos interesa? Nosotros nos interesa, por ejemplo, en estos números críticos, nos interesa saber cuál es el signo algebraico de la segunda derivada, ¿ok? De eso se trata esta prueba de la segunda derivada. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de la segunda derivada, ¿ok? Eso es lo que nosotros queremos en este momento. Para eso hay que calcular la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, la primera derivada era 16x tanto menos 8x, ¿verdad? Ahora, la segunda derivada es igual a que aquí tenemos 3 por 16 es 48x cuadrado menos 8, ¿ok? Fíjate que es una expresión bastante sencilla para evaluar, ¿verdad? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, 48, esta expresión, disculpa, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver, tenemos, ¿verdad? La segunda derivada evaluada en raíz cuadrada de 2 sobre 2 negativo. Esto es igual a 48 negativo, raíz cuadrada de 2 sobre 2 al cuadrado menos 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Por ejemplo, esto es 2 sobre 4, ¿verdad? 2 sobre 4 viene siendo, en este caso, un medio. Por lo tanto, estamos multiplicando 48 por un medio, es la mitad. Tenemos entonces 24 y menos 8 sigue siendo ¿qué? En este caso sigue siendo positivo, ¿verdad? Aquí tenemos un 16 que es positivo. Lo mismo va a suceder ya sea en este y ya sea en este, ¿verdad? Aquí tenemos que el signo de la segunda derivada evaluada en estos dos números críticos es positivo y positivo, ¿ok? En cero es mucho más fácil, fíjate. Si yo evalúo esta expresión en cero, se me va este término y me quedo con negativo 8. Por lo tanto, aquí es negativo, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué más nosotros podemos establecer aquí? De acuerdo a la prueba de la segunda derivada, entonces ahora nosotros tenemos que determinar si la función evaluada en el número crítico es que es un máximo relativo o un mínimo. Aquí vamos a escribir la conclusión.
Fíjate, en este caso, ¿verdad? Tenemos la función evaluada en negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. En este caso, como el signo de la segunda derivada es positivo, vamos a decir que este valor que vamos a encontrar aquí es que es un máximo. Disculpa, esto quiere decir que, ¿verdad? Que va a ser cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, sería un mínimo, mínimo relativo, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Como el signo de la segunda derivada es negativo, quiere decir que la función en la vecindad de este número va a ser que cóncavo hacia abajo. Por lo tanto, esto va a ser un máximo relativo, ¿ok? Y luego en esta, como es positiva, quiere decir que la vecindad, para los valores de X muy próximos a este valor, que es un número crítico, sabemos que el comportamiento de la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, la función evaluada en ese número crítico es un mínimo relativo. ¿Ok? Y esto todo lo hicimos en base a la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, nos falta evaluar la función en los números críticos. En cero, por ejemplo, es sencilla, ¿verdad? Porque 0 y 0 aquí nos da que la función es igual a 0. Esta es sencilla. Fíjate que lo que queremos decir aquí es que el mismo origen es un máximo relativo, ¿ok? Pero ahora nos faltaría evaluarla en qué? Por ejemplo, en estas, ¿verdad? En esos dos valores. Vamos a evaluarla en esos dos valores. Por ejemplo, aquí tenemos, si evaluamos la función original vamos a evaluarla en la positiva, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. En la positiva o negativa, el valor nos va a dar igual, porque es una función par, ¿ok? Por lo tanto, el valor de la función, independientemente del signo de x, ¿verdad? Del argumento, va a ser el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos 4 y luego raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado a la 4 menos 4 raíz cuadrada de 2 sobre 2 tanto, ¿verdad? Ya sabemos que si elevamos esta expresión al cuadrado, esto es un medio, ¿verdad? Muy bien. Eso sería un medio. Por lo tanto, aquí tenemos 4, ¿verdad? Menos 4 por un medio. Y luego aquí, si elevamos, ¿verdad? Esta expresión a la cuarta potencia, entonces eso sería un cuarto. En este caso vamos a tener 1 sobre 4, ¿verdad? Fíjate que aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí nos da que esto es 1, ¿ok? Esto es 1. O sea, vamos a tener que esto es igual a 1 positivo menos 2. O sea que el resultado es negativo 1. O sea que estos son los mínimos relativos ocurren para este valor de x y tienen este valor de y. ¿Ok? El máximo relativo ocurre en el origen, ¿verdad? Y tiene un valor de 0, ¿verdad? En y. Muy bien. Bueno, ya ahí tenemos bastante información. ¿Ok? Ahora bien, lo que sí nosotros podemos hacer es ver, ya tenemos los números críticos, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es dónde están ocurriendo estos cambios de concavidad. Fíjate que inicialmente en la vecindad de este número la concavidad es positiva, luego hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Para entonces luego entrar a la vecindad de 0 que tiene una concavidad negativa y luego hay otro cambio de concavidad donde en la vecindad de este número tenemos una concavidad hacia arriba o positiva, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros esperamos en este caso 2 puntos de inflexión. Los 2 puntos de inflexión van a estar entre estos dos valores y entre estos dos valores, ¿ok? Vamos a encontrar esos 2 puntos de inflexión. Sabemos que los puntos de inflexión, ¿verdad? Ocurren
cuando la derivada es igual a 0, de ser un punto de inflexión, ¿verdad? Sabemos que la derivada es igual a 0 o no existe. Fíjate que aquí no hay valores para x, para la cual esta expresión no exista, ¿verdad? No sea una expresión que devuelva un número real, pero lo que sí tenemos claro es que si esta expresión se puede resolver, sí podemos encontrar el cero de esta expresión, eso sí lo podemos encontrar. Bueno, vamos entonces a trabajar este asunto, ¿verdad? Voy a borrar todo esto que tenemos aquí. Vamos a borrar todo esto, ¿verdad? Bueno, fíjate que lo que podemos hacer es factorizar esta expresión. ¿Cómo la podemos factorizar? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a ver. Aquí nosotros tenemos que esto sería 48, tal cosa. Podemos factorizar el mismo 8, que es un factor común. Por lo tanto, tendríamos 8 y luego aquí 6x menos 1, ¿ok? Esto es x es al cuadrado. Ahora bien, esto se puede reescribir como dos términos elevados al cuadrado, ¿verdad? O sea, como una diferencia de dos términos elevados al cuadrado. Esto es entonces raíz cuadrada de 6x cuadrado menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, se factoriza de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 6x más 1, raíz cuadrada de 6x menos 1. ¿Ok? De aquí nosotros tenemos dos ceros de esta segunda derivada. El primer cero, por ejemplo, es raíz cuadrada de 6x más 1. Si colocamos este 1 en el otro lado, tenemos raíz cuadrada de 6 es igual a negativo 1. Ahora vamos a dividir raíz cuadrada de 6 en ambos lados. Y por último, racionalizamos, ¿verdad? Si racionalizamos, entonces vamos a encontrar que x es igual a negativo de raíz cuadrada de 6 sobre 6. De este factor sale la raíz positiva, ¿ok? Raíz cuadrada de 6 dividido 6, ¿ok? Por lo tanto, tenemos ahí dos candidatos para los puntos de inflexión, ¿ok? Y esos dos candidatos, fíjate que esos valores, si nosotros los vamos a ver, uno está entre estos, ¿ok? Entre estos, y el otro está entre estos dos números, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que en esos dos valores hay un, en que en esos dos valores vamos a tener un punto de inflexión? Lo sabemos por lo siguiente. Primero que nada, que en esos dos valores, la función es continua, ¿ok? O sea que no hay problema, está bien definida, ¿verdad? Lo otro es lo siguiente, por ejemplo, es que fíjense que por la izquierda de ese valor de negativo raíz cuadrada de 6, ¿qué obtenemos? Que la concavidad es hacia arriba, ¿verdad? A la derecha de ese valor, que nosotros vamos a ver que la concavidad es negativa. Por lo tanto, hay un cambio de concavidad. Lo mismo sucede para este punto, ¿verdad? Para la raíz positiva que se encuentra entre medio de estos dos valores. Fíjense que pasamos de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Por lo tanto, en esos dos puntos hay un punto, son puntos de inflexión, ¿verdad? Que los tendríamos que encontrar ahora. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, fácil. Evaluamos cada uno de estos puntos en donde en la función original, ¿ok? Y ya con toda esa información nosotros tenemos bastante criterio para trazar la gráfica de la función, ¿ok? Desde el dominio, desde las intersecciones, desde la simetría, desde donde ocurren los mínimos y los máximos relativos, ¿verdad? Que ocurren en estos números críticos, desde donde ocurren los puntos de inflexión, ¿ok? Entonces ya con toda esa información, ya nosotros podemos trazar la gráfica de la función sin el uso de una calculadora, ¿ok? Bueno,
vamos a intentarlo, hacerlo en este pedacito de pizarra que nos quedó, ¿verdad? Fíjense, tenemos lo siguiente. Entonces, y, x. Y lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Primero, algo bastante sencillo. Intersecciones, ¿verdad? Hay tres intersecciones en x. El 0, 0. Tenemos el 1, 0 y el negativo 1, 0. Por lo tanto, aquí tenemos negativo 1, 0. Este es el 0, 0. Acá tenemos el 1,0, ¿verdad? Muy bien. En Y tenemos, sí, esa misma intersección. Muy bien. ¿Qué nosotros sabemos? Esto es un máximo, ¿verdad? Lo sabemos por esto, un máximo relativo. Bueno, vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí tenemos negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Este viene siendo un valor que está más o menos, vamos a decir, que esté por aquí. Vamos a decirle por aquí, ¿verdad? Esto es negativo raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y vamos a bajar a negativo 1, ¿ok? Vamos a decir que negativo 1 está aquí. Por lo tanto, aquí, en este punto, sabemos que hay un mínimo. También sabemos que acá, en raíz cuadrada sobre 2, hay otro punto y que esto van a ser los mínimos y esto es un máximo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener algo de esta manera. Fíjense, sabemos que esto va así de esta manera. Fíjense que llegó a un máximo, sigue con con la misma, sigue así de esta manera y luego tenemos tal cosa, ¿verdad? Y sigue así. Bueno, observen, por ejemplo, que tenemos aquí una concavidad que hacia arriba, ¿verdad? Y esto es el cambio de concavidad, pues disculpen, una concavidad hacia arriba hasta que llegamos aquí, ¿verdad? Ya aquí, deme un segundo, cómo es el asunto? Estoy aquí cometiendo un error. Bueno, aquí hay un punto de intersección. Estos dos son los puntos de inflexión, no de intersección, de inflexión, ¿verdad? Aquí entonces tenemos el negativo raíz cuadrada de 6 sobre 6 y el positivo raíz cuadrada de 6 sobre 6, ¿ok? Fíjense que donde yo voy a tener toda esta región viene siendo que una concavidad que positiva, ¿ok? Ocurre un punto de inflexión y ahora pasamos a una concavidad que negativa, ¿verdad? Todo esto es una concavidad negativa. Y regresamos a una concavidad que a partir de ese punto de inflexión, una concavidad positiva, ¿ok? Y seguimos en esa dirección, ¿ok? Entonces, fíjense cómo toda esta información nos permitió, ¿verdad? Trazar esta gráfica sin el uso de una calculadora gráfica, ¿ok? Ahora, por último, vamos a corroborar, este ejemplo, ¿ok? Bueno, fíjense de este caso. En este caso, tenemos lo siguiente. Fíjense en Desmos. Vamos a ir a Desmos. Vamos a remover la cámara y vamos a presentar Desmos. Y aquí lo que nosotros tenemos es que esta función es y es igual a 4x a la cuarta potencia menos 4x cuadrado. Y observen que es prácticamente lo mismo que nosotros encontramos acá, ¿verdad? Tenemos las intersecciones
intersecciones, puntos máximos y mínimos relativos, ¿verdad? Aquí no nos indican el punto de inflexión, pero nosotros sabemos el punto de inflexión, ¿verdad? Es donde ocurre. Y esa es la idea. El punto de inflexión estaría por aquí, ¿verdad? O sea, si queremos ser más precisos, podríamos tener algo así como estaría pasando por aquí. En este punto es el punto de inflexión, ¿verdad? Uno de los puntos. El otro sería entonces por este otro lado, ¿verdad? Ese es otro punto de inflexión. Muy bien. Pues ya esta corroboración ya terminamos este ejemplo. Vamos a discutir muy breve, porque ya se nos está agotando el tiempo. Por ejemplo, vamos a discutir muy breve un último ejercicio donde la prueba de la segunda derivada falla. ¿Ok? Observen este ejercicio en particular. Me interesa el ejemplo 3. Bueno, fíjense de este ejemplo 3. En este caso, nosotros tenemos esta función, o sea, x elevado a la 4 más 1. Sabemos que esta función, ¿verdad? Tiene una gráfica que es muy similar a la parábola, ¿verdad? Y tiene una concavidad hacia arriba también, ya eso todos lo sabemos. Ahora bien, a partir de la primera derivada, ¿qué nosotros observamos, ¿verdad? Tenemos algo así como esta es la primera derivada, ¿verdad? Sabemos que 0 viene siendo un número crítico, ¿ok? Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar si por medio de la prueba de la segunda derivada, si ese número crítico corresponde a qué? En este caso sería a un mínimo relativo, ¿verdad? Vamos a ver si ese es el caso. Ahora tenemos por la segunda derivada, fíjense estudiantes que tendríamos esta expresión, ¿verdad? Muy bien. Ahora, al evaluarla en ese número crítico, que es 0, ¿qué obtenemos? Obtenemos que esa segunda derivada es 0, ¿verdad? En este caso, ¿qué sucede si nosotros regresamos a la prueba de la segunda derivada? Si la segunda derivada es igual a 0, ¿qué quiere decir eso? Que la prueba de la segunda derivada no podemos concluir nada, o sea, falla, ¿verdad? En ese caso tendremos que recurrir a la prueba de la primera derivada, que en este caso es bien sencillo, ¿verdad? Regresamos a la prueba de la primera derivada y lo que observamos es lo siguiente. Para valores menores del número crítico, que en este caso es un único número crítico, que es 0, observen cómo entonces esta expresión para valores negativos nos daría que negativo. Lo que quiere decir que esa función sobre el intervalo de negativo infinito a 0 es decreciente, ¿verdad? Decrece. Ahora bien, para valores positivos, o sea, sobre el intervalo mayor que 0, la primera derivada tiene un signo positivo, o sea que hay un cambio de signo en la primera derivada, en y antes y después de 0, ¿verdad? Del número crítico. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? De acuerdo a la prueba de la primera derivada, podemos concluir que este punto, o sea, este número, o sea, f valorado en 0, que en este caso es 1, ¿verdad? Es un mínimo relativo, ¿ok? Sabemos que como x igual a 0 es un único número crítico, por lo tanto, este 1, ¿verdad? Sabemos que en adición a ser mínimo relativo es un mínimo absoluto. Este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo la prueba de la segunda derivada falla y entonces tenemos que recurrir nuevamente a la prueba de la primera derivada, ¿ok? Bueno, pues los dejo con eso, jóvenes. Eso sería todo por esta clase. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.